Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo, vamos a ver los intervalos y semirrectas. Pon atención, que empezamos. Para designar algunos tramos de la recta real, existe una nomenclatura que debes conocer. Empecemos con el intervalo abierto. El intervalo abierto, AB, es el conjunto de todos los números comprendidos entre A y B, sin incluir ni A ni B. El intervalo AB podemos expresarlo de la siguiente forma. Esta expresión se lee de la siguiente manera. El conjunto de los números X, tales que son mayores que A y menores que B. Se representa de la siguiente forma. Tenemos A y tenemos B. Al ser un intervalo abierto, tanto A como B se representan con un circulito sin colorear lo de dentro. Por ejemplo, el intervalo -2, 1 es el conjunto de todos los números comprendidos entre -2 y 1 sin incluir ni -2 ni 1. Lo expresamos de la siguiente forma. El conjunto de números X, tales que son mayores que -2 y menores que 1. Su representación es la siguiente. Tenemos el valor -2 y el valor 1. Hacemos circulito en el -2 y circulito en el 1. Por lo tanto, lo que está representado en rojo son los valores comprendidos entre -2 y 1. Pasemos ahora a ver el intervalo cerrado. El intervalo cerrado AB es el conjunto de todos los números comprendidos entre A y B, ambos incluidos. El intervalo AB se expresa de la siguiente manera. El conjunto de números X, tales que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Se representa de la siguiente forma. Tenemos A y tenemos B. Ahora hacemos un circulito coloreando lo de dentro. Esto significa que es intervalo cerrado. Veamos un ejemplo. El intervalo -2, 1 es el conjunto de todos los números comprendidos entre -2 y 1, incluyendo el -2 y el 1. Se expresa de la siguiente manera. Números X, tales que son mayores o iguales que -2 y menores o iguales que 1. Se representa de la siguiente forma. Tenemos el -2 y tenemos el 1. Circulito coloreado y circulito coloreado. Pasemos a ver ahora el intervalo semiabierto. Tenemos dos tipos. El intervalo AB es el conjunto de todos los números comprendidos entre A y B, incluyendo B, pero no A. El intervalo AB se expresa de la siguiente forma. El conjunto de los números X, que son mayores que A, y menores o iguales que B. Se representa de la siguiente forma. Tenemos A y tenemos B. A es abierto, por lo tanto el círculo no lo coloreamos, y B es cerrado, por lo tanto el círculo sí lo coloreamos. Veamos un ejemplo. El intervalo 3, 4 es el conjunto de todos los números comprendidos entre 3 y 4, incluyendo el 4, pero no el 3. Se expresa de la siguiente manera. Conjunto de números X, tales que son mayores 3 y menores e iguales que 4. Su representación es esta. Tenemos el 3, tenemos el 4. El 3 tenemos intervalo abierto y el 4 cerrado. ¡Listo! Otro tipo de intervalo semiabierto es el siguiente, el intervalo A y B, que es el conjunto de todos los números comprendidos entre A y B, incluyendo A, pero no B. El intervalo AB se expresa de la siguiente forma. Conjunto de números X, tales que son mayores o iguales que A y menores que B. Se representa de la siguiente forma. A, B. A es cerrado y B es abierto. Veamos un ejemplo. El intervalo 3, 4 es el conjunto de todos los números comprendidos entre 3 y 4, incluyendo el 3, pero no el 4. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Conjunto de X, tales que son mayores o iguales que 3 y menores que 4. Se representa de la siguiente forma. Tenemos el 3, tenemos el 4
el 3 es cerrado y el 4 es abierto. Y pasemos ahora a las semirrectas y recta real. Y una pista: el infinito y el menos infinito siempre irán con intervalos abiertos. Tenemos 4 tipos: los números menores que a, intervalo menos infinito a, con la expresión conjunto de números x menores que a. Lo representamos de la siguiente manera: tenemos a, intervalo abierto, y son los números menores que a, por lo tanto, todos los números hacia la izquierda de a. Por ejemplo, tenemos menos infinito 5. Lo expresamos conjunto de números x menores que 5. Se representa de la siguiente forma: tenemos el 5 intervalo abierto y tomamos todos los números menores que 5. Correcto. Segundo tipo: los números menores que a y el propio a. Tenemos el siguiente intervalo: menos infinito a cerrado. Esto se expresa de la siguiente forma: conjunto de números x menores o iguales que a. Se representa de la siguiente forma: a, intervalo cerrado, y todos los números menores o iguales que a. Veamos un ejemplo. Tenemos menos infinito 5. Se expresa de la siguiente manera: conjunto de números x menores o iguales que 5. Y se representa de la siguiente forma: tenemos el 5 intervalo cerrado y todos los números menores o iguales que 5. Pasamos al tercer tipo: los números mayores que a. Intervalo a abierto infinito. Se expresa de la siguiente manera: conjunto de números x mayores que a. Y se representa de la siguiente forma: tenemos a, intervalo abierto, y todos los números mayores que a. Ejemplo: tenemos 5 infinito, conjunto de números x tales que son mayores que 5. Se representa de la siguiente forma: tenemos el 5 intervalo abierto y números mayores que 5. Pasemos al último tipo, que son los números mayores que a y el propio a. A cerrado infinito. Se expresa de la siguiente manera: números x tales que son mayores o iguales que a. Se representa de la siguiente forma: a, intervalo cerrado, mayores o iguales que a. Ejemplo: tenemos 5 infinito. Expresamos que el conjunto de números x tales que son mayores o iguales que 5. Por lo tanto, lo representamos como 5 intervalo cerrado, mayores o iguales que 5. Cabe decir que la propia recta real se representa en forma de intervalo de la siguiente forma: números reales es igual a menos infinito y infinito, ambos intervalos abiertos, y se representaría en la recta de la siguiente forma. Vamos a ver algunos ejercicios. Escribir en forma de intervalo y representar. En el A tenemos un intervalo semiabierto, 2, 3, que se representaría de la siguiente forma: tenemos el 2, tenemos el 3, el 2 es un intervalo abierto y el 3 es un intervalo cerrado. Listo. En el B tenemos una semirrecta, expresada como menos infinito 1. Si lo representamos en nuestra recta, tenemos nuestro 1 cerrado y todos los valores menores o iguales que 1. Y en el C tenemos otra semirrecta, del 0 al infinito. Tenemos nuestro 0, esta vez es intervalo abierto, y son los valores mayores que 0. Lo representamos. Listo. Te voy a dejar más ejercicios en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.